Ella no gritó, no suplicó. Cuando finalmente le fallaron las rodillas, no fue un desmayo teatral, fue un fallo mecánico. El cuerpo de una mujer llevado más allá del límite absoluto de la resistencia humana. Los hombres de la sala esperaban lágrimas, una súplica por la patética vida de su hermano, o tal vez un trato desesperado. En cambio, escucharon el golpe hueco de sus huesos contra el suelo de madera. Y entonces, el hombre intocable que permanecía sentado en silencio a la cabecera de la mesa hizo lo único que nadie esperaba. Se puso de pie. Sofía sintió sabor a cobre. La sangre salía de un pequeño corte en el interior de su mejilla, un recuerdo de aquel callejón 2 noches atrás. Se la tragó. El ascensor zumbaba con una vibración grave que parecía sacudirle hasta los huesos. Cada sacudida enviaba una nueva oleada de náuseas a través de su estómago vacío. Concéntrate en los números sobre la puerta. Piso 12, 13, 14. Las costillas le dolían con una precisión aguda y punzante cada vez que inhalaba. Una cinta médica rodeaba con fuerza su torso bajo el abrigo barato de lana, varias tallas demasiado grande, que había encontrado en una tienda de segunda mano. Se suponía que debía mantenerla entera. Ese día parecía estar asfixiándola. Sigue respirando. Solo llega hasta la silla. Deja el sobre. Las puertas se abrieron con un suave timbre que resultaba obscenamente educado para un lugar como aquel. La suite del ático del Continental no parecía un matadero. Parecía la fantasía húmeda de un gestor de fondos de inversión. Ventanas del suelo al techo daban a la extensión gris e indiferente de la ciudad. Cuero italiano, el tenue olor estéril del ozono y de una colonia cara. 2 hombres custodiaban las puertas dobles de roble al final del pasillo. No llevaban los chándales baratos de los matones callejeros. Vestían trajes de lana hechos a medida. Miraron a Sofía. Vieron la hinchazón morada alrededor de su ojo izquierdo, la rigidez antinatural de su postura, y sus manos desnudas temblando a ambos lados del cuerpo. No la registraron, no hacía falta registrar a un cadáver. Y al entrar en una reunión con la gente de Víctor debiendo $300,000, Sofía ya estaba muerta. Uno de los hombres abrió la pesada puerta sin decir una palabra. La sala de juntas era enorme. Una inmensa mesa de caoba dominaba el espacio. A su alrededor se sentaban hombres que comerciaban con la miseria humana como corredores de bolsa negociando mercancías. Al otro extremo estaba Víctor. Su rostro carnoso era una máscara de irritación. Entre sus gruesos dedos sostenía un puro medio encendido. A su derecha había un hombre al que Sofía no reconocía. Hombros anchos, cabello oscuro cortado casi al ras, un rostro tallado en granito e indiferencia. No la estaba mirando. Observaba el vaso de agua colocado sobre un posavasos frente a él. Sofía. La voz de Víctor era un ronquido húmedo y pesado. Tienes un aspecto horrible. Tengo la escritura, dijo Sofía. Su voz se quebró. Sonaba pequeña. Odiaba sonar tan pequeña. El taller, el terreno sobre el que está construido, cubre el capital original. Avanzó. La pierna izquierda se arrastró apenas una fracción. El daño nervioso provocado por la paliza estaba despertando y lanzaba descargas de dolor blanco y abrasador desde el muslo hasta la columna. Tenía que llegar a la mesa. Solo tenía que dejar el sobre, deslizarlo por la madera y marcharse. La habitación comenzó a inclinarse. Los bordes de su visión se difuminaron hasta convertirse en un gris estático y vibrante. El ruido del tráfico exterior se transformó en una cascada ensordecedora dentro de sus oídos. ¿El capital? Víctor soltó una carcajada cruel y seca que retumbó en su pecho. Los intereses de esa deuda se duplicaron el martes. ¿Crees que un agujero lleno de grasa en el distrito industrial cubre mis intereses?
¿Dónde está tu hermano, Sofía? Intentó responder. Sentía la lengua como un trozo de fieltro. El dolor de sus costillas alcanzó un crescendo y le rodeó el pecho como bandas de hierro apretadas por un torno. Dio otro paso. El tobillo cedió. No fue una caída gradual. Su sistema nervioso simplemente desconectó el interruptor. La gravedad tomó el control. Golpeó el suelo con fuerza. El hombro recibió la mayor parte del impacto y sacudió sus costillas fracturadas. Un golpe sordo y húmedo resonó en la enorme sala. El sobre marrón se deslizó por el suelo de madera pulida y se detuvo a pocos pasos de la inmensa mesa. El silencio cayó sobre la habitación. No era un silencio de sorpresa, era el silencio clínico y aburrido de depredadores observando a una presa morir en la tierra. «Levántala», murmuró Víctor, haciendo un gesto indiferente hacia uno de los guardias junto a la puerta. «Échale agua con hielo. No voy a hacer esto mientras se echa una siesta en mi suelo». El guardia avanzó y se inclinó para agarrarla por el cuello del abrigo de lana. «Déjala». La voz no fue fuerte, pero atravesó la habitación como una navaja, profunda, resonante, absoluta. El guardia se quedó inmóvil. Su mano quedó suspendida a pocos centímetros del hombro de Sofía. Miró a Víctor con incertidumbre. Sus ojos iban de uno a otro. El rostro carnoso de Víctor se contrajo. Volvió su atención hacia el hombre sentado en silencio a su lado. Roman no había alzado la voz. Ni siquiera había levantado la vista de la mesa. Pero la temperatura de la habitación pareció desplomarse. «Roman», empezó Víctor, intentando adoptar un tono conciliador que sonaba completamente antinatural en un hombre acostumbrado a romper vedos. «Estos son negocios. Está ganando tiempo. El hermano de la chica... He dicho que la dejes». Roman finalmente levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros. No tenían el sadismo barato y teatral que cubría a Víctor y a sus hombres. Eran fríos, calculadores, cargados con una autoridad silenciosa que no necesitaba gritar. Se levantó. La silla de cuero raspó el suelo de madera. El sonido resultó inquietantemente fuerte en el silencio absoluto de la sala. Era un hombre enorme, alto, ancho, con esa musculatura pesada y funcional que nace de toda una vida de violencia física, no de un gimnasio impecable. No llevaba chaqueta, solo una camisa blanca perfectamente planchada. Las mangas estaban arremangadas hasta los codos. Dejaban al descubierto unos antebrazos gruesos marcados por viejas cicatrices irregulares de cuchillo. Rodeó la mesa. Sus pasos eran deliberados, pesados, firmes. Víctor lo observó mientras una gota de sudor aparecía junto a su frente cada vez más despejada. A Roman no se le invitaba a una reunión para gestionar pequeños cobros, se le invitaba para asegurar una alianza, para mantener la paz entre los distintos territorios. Nadie se enfrentaba a él por una deuda de $300,000. Roman se detuvo frente a Sofía. Ella yacía de lado, un montón arrugado de tela barata y carne cubierta de hematomas. Respiraba de forma superficial. Un sonido áspero y húmedo se atascaba en su garganta. El lado menos golpeado de su rostro estaba pegado a las tablas del suelo. Roman se agachó. Sus movimientos eran sorprendentemente fluidos para un hombre de su tamaño. No se inmutó ante el rostro destrozado de Sofía. Había visto cosas peores. Había hecho cosas peores. Extendió una mano. Era enorme, los nudillos gruesos y endurecidos por décadas de impactos. Colocó 2 dedos en un lado del cuello de Sofía y presionó con firmeza sobre el pulso. La piel estaba húmeda y fría. Su pulso era como un pájaro frenético atrapado bajo sus dedos. «Está en shock», dijo Roman con un murmullo grave que apenas llegó hasta la mesa. «Probablemente tiene hemorragia interna y 3 costillas rotas. Solo hay que ver cómo gira el torso para proteger el lado izquierdo». «Está fingiendo.
escupió Víctor, aunque ahora sonaba bastante menos convencido. Roman lo ignoró. Miró el sobre marrón en el suelo, lo recogió y hojeó los documentos. Una escritura de propiedad. Un intento desesperado y patético de comprar una vida que no merecía ser salvada. Dejó caer el sobre la mesa. La deuda queda saldada, dijo Roman sin mirar a Víctor. Víctor se tensó. Su silla crujió cuando cambió el peso del cuerpo. ¿Perdona? Ese es mi dinero, Roman. Su hermano me debe. Su hermano es un muerto que todavía camina, Víctor. Huyó de la ciudad hace 3 días. Encontró un agujero de ratas en Tijuana. Roman giró finalmente la cabeza y clavó en Víctor una mirada muerta. Nunca vas a volver a ver ese dinero. Y no vas a sacárselo a una mujer que ya está medio muerta. Es un mal negocio. Es sucio. No me gustan las cosas sucias. Me importa una mierda lo que te guste, respondió Víctor. Su orgullo herido había empezado a imponerse sobre su instinto básico de supervivencia. Este es mi territorio. Mi dinero. Roman se levantó lentamente. No buscó un arma. No la necesitaba. La mera presencia física del hombre parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Voy a hacerme cargo del territorio. Roman lo dijo como si no fuera una amenaza. Era un parte meteorológico. Desde esta mañana los muelles, los almacenes y esta patética operación de préstamos usurarios pertenecen a mi familia. Te informaron hace 1 hora. Mira tu teléfono. Víctor palideció. Metió la mano con torpeza en el bolsillo de la chaqueta y sacó el móvil. Sus ojos se abrieron al leer el mensaje cifrado de la pantalla. Todo el color abandonó su rostro carnoso. De pronto parecía un viejo enfermo y aterrorizado. Fuera, dijo Roman en voz baja. La sala quedó vacía en menos de 30 segundos. Víctor y sus hombres casi tropezaron unos con otros mientras corrían hacia las pesadas puertas de roble. Ninguno miró atrás. Roman quedó solo con la mujer tendida en el suelo. La observó. Era una responsabilidad. Una complicación que no necesitaba durante el primer día de una toma de territorio. Debería llamar a su equipo de limpieza. Hacer que la dejaran en una clínica gratuita, dejar que la ciudad se la tragara entera. Eso sería lo inteligente. Volvió a agacharse. Deslizó un brazo enorme bajo sus hombros y el otro bajo sus rodillas. La levantó. No pesaba prácticamente nada. La cabeza de Sofía cayó contra su pecho. Olía a jabón barato de motel, sudor rancio y sangre seca. Roman la llevó hacia su ascensor privado. Dolor. Ese fue el primer pensamiento coherente al que Sofía consiguió aferrarse mientras volvía lentamente a la conciencia. Ya no era el dolor afilado y mordiente de la paliza en el callejón. Era una pulsación profunda y pesada que parecía instalada dentro de sus huesos. No abrió los ojos inmediatamente. Mantuvo la respiración superficial y trató de evaluar el entorno usando los demás sentidos. El aire estaba fresco. Olía ligeramente a antiséptico quirúrgico y a algo oscuro y amaderado. Cedro, quizá. La superficie bajo ella no era la dura, implacable madera de la sala de juntas. Era blanda. Un colchón. Unas pesadas sábanas de alta calidad llegaban hasta su barbilla. Estaba viva. Ese era el detalle más sorprendente. Lenta y cautelosamente abrió el ojo derecho. El izquierdo parecía hinchado, pegajoso y demasiado tenso para abrirse. Estaba en un dormitorio. Las paredes eran de un gris carbón apagado. No había cuadros, ni fotografías. Una gran ventana estaba cubierta por gruesas cortinas opacas. Solo una fina línea de luz del final de la tarde atravesaba la habitación y cortaba la gruesa alfombra. Junto a la cama había un soporte para suero. Un Tools Tata descendía hasta una aguja firmemente pegada al dorso de su mano magullada. «Llevas 2 días inconsciente». Sofía se estremeció. Una descarga de adrenalina atravesó su cuerpo como fuego dentro de las venas. Giró la cabeza y soltó un pequeño gemido cuando los músculos rígidos del cuello protestaron. Él estaba sentado en un sillón en una esquina, medio oculto entre las sombras.
Se inclinó hacia adelante y entró parcialmente en la luz. Era el hombre de la sala de juntas, el del rostro de granito y los ojos muertos que apenas parpadeaban. ¿Dónde estoy? La garganta de Sofía parecía llena de cristales rotos. En una casa segura, respondió Roman. No dio una dirección, no ofreció consuelo, solo proporcionó los hechos. Su tono era plano e imposible de leer. Tenías 2 costillas fracturadas, una fractura en el pómulo y deshidratación grave. Vino mi médico, te arregló, vas a vivir. Sofía lo observó. Su mente se sentía lenta, pesada por los analgésicos y los residuos del trauma. Víctor ya no es un problema, dijo Roman cruzando sus gruesos brazos sobre el pecho. Su operación ha sido absorbida. Está retirado. La forma en que pronunció retirado hizo que el estómago de Sofía se retorciera. Sabía exactamente lo que esa palabra significaba en aquel ecosistema. ¿Y la deuda de mi hermano? Su voz tembló ligeramente pese a todos sus esfuerzos por controlarla. Desapareció. Roman lo dijo sin emoción. Tu hermano es un cobarde. Huyó. La deuda ha sido cancelada. Sofía dejó caer la cabeza sobre las almohadas. Miró el techo vacío. Había terminado. La pesadilla asfixiante en la que llevaba viviendo los últimos 6 meses simplemente había terminado. El alivio la inundó, espeso, embriagador, y justo detrás llegó el aguijón frío y cínico de la sospecha. Nadie en aquella ciudad hacía nada gratis, mucho menos hombres como él. Volvió la cabeza para mirarlo. ¿Por qué? Roman la estudió. Su mirada era pesada y clínica. Observó los profundos hematomas morados de su rostro, el suero pegado al brazo, y aquel brillo desafiante de animal acorralado que comenzaba a regresar a su ojo sano. No me gustan los desastres, dijo simplemente. Víctor era un desastre. Golpear a mujeres para cobrar una deuda incobrable es un mal negocio. Atrae el tipo equivocado de atención. Es patético. Así que eres un mafioso con corazón de oro. Sofía escupió las palabras. Era un riesgo estúpido, pero el dolor y las drogas fuertes estaban soltándole la lengua y eliminando sus filtros. Todo un caballero de brillante armadura. Roman no sonrió. Su expresión ni siquiera cambió. No confundas pragmatismo con compasión, Sofía. No te levanté de aquel suelo porque me importaras. Lo hice porque necesitaba demostrar inmediatamente a la gente de Víctor cómo se iban a hacer las cosas a partir de ahora. Tú eras un accesorio conveniente. Las palabras la golpearon como algo físico. Frías, calculadas, completamente vacías de calor humano. Y extrañamente eso la estabilizó. Si hubiera intentado convencerla de que sentía pena por ella, Sofía habría entrado en pánico. Entendía las transacciones. Entendía ser utilizada para un propósito. Era un idioma que hablaba con fluidez. Bien, dijo Sofía en voz baja. Mensaje recibido. Me voy. Presionó el colchón con el brazo que no estaba lesionado y trató de incorporarse. El dolor fue inmediato y cegador. Jadeó y cayó otra vez sobre las almohadas. La respiración salía en pequeñas bocanadas irregulares. Roman no se movió para ayudarla. Permaneció perfectamente quieto, observando su lucha con un interés distante. No vas a ninguna parte, dijo con aquella voz grave y estable dentro de la silenciosa habitación. Apenas puedes sentarte. Tu apartamento ha sido vaciado. Lo que queda de la gente de Víctor todavía puede guardar rencor, y tú eres un blanco fácil. Te quedarás aquí hasta que el médico diga que puedes bajar un tramo de escalera sin romperte el cuello. No quiero tu caridad, dijo Sofía entre dientes mientras rodeaba sus doloridas costillas con un brazo. No es caridad, respondió Roman mientras se levantaba. Pareció ocupar toda la habitación. Bloqueó la delgada línea de sol y proyectó una larga sombra sobre la cama.
Es una inversión. He invertido tiempo y recursos en mantenerte respirando. No voy a dejar que salgas ahí fuera y te atropelle un taxi porque eres demasiado obstinada para aceptar la realidad de tu situación. Caminó hacia la puerta. Sus pesadas botas no producían ningún sonido sobre la gruesa alfombra. Se detuvo con la mano sobre el pomo del latón y miró por encima del hombro. Descansa, Sofía. El mundo seguirá roto cuando despiertes. Salió. La puerta se cerró detrás de él con un clic tranquilo y definitivo. Sofía miró la puerta cerrada. El goteo constante y rítmico del suero era el único sonido de la habitación. Estaba atrapada. Estaba a salvo, y por primera vez en su vida no tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer después. El tiempo dentro de la casa segura no transcurría en horas ni en días. Transcurría en intervalos de dolor y alivio químico. Las pesadas cortinas permanecían cerradas. La bolsa del suero goteaba con un ritmo constante y desesperante. Sofía aprendió la geografía de su prisión a través de puntos concretos de dolor. Si giraba el torso más de 5 centímetros hacia la izquierda, las costillas fracturadas rozaban entre sí y enviaban una descarga de agonía caliente y metálica directamente al cerebro. Si intentaba apretar la mandíbula izquierda, los músculos golpeados se contraían y vibraban como una cuerda de guitarra recién pulsada. Un hombre llamado Dr. Harris iba cada mañana. No llevaba bata blanca, vestía un jersey gris arrugado. Olía a café viejo y chicle de menta. Comprobaba sus constantes, cambiaba sus vendajes y ajustaba el flujo de la medicación para el dolor. Hacía preguntas clínicas. ¿Te duele aquí? ¿Puedes seguir mi dedo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al baño? Nunca preguntaba cómo se sentía. Nunca preguntaba por Víctor. Hacía su trabajo con la eficiencia cansada de un hombre al que pagaban extraordinariamente bien para olvidar todo lo que veía. El cuarto día, Sofía levantó su mano sana y apretó el tubo del suero. Pinzó el plástico con fuerza. El doctor Harris suspiró y sacó una pequeña linterna del bolsillo. Suelta el tubo, Sofía. Quiero que lo saques, dijo ella. Su voz era más fuerte. Ya no era un susurro áspero. No puedo pensar con claridad. Siento como si tuviera la cabeza llena de algodón mojado. Tienes 2 costillas fracturadas y traumatismos profundos en los tejidos, respondió el médico sin apartar la atención de su portapapeles. Si te retiro el Dilaudid, la presión arterial se te disparará por el dolor. Serás un peligro para ti misma. Quítalo. Sofía no soltó el tubo. O me saco yo misma aguja y sangro sobre las sábanas de altísima calidad de Roman. Harry se detuvo. La miró. La miró de verdad. Vio la línea dura e inflexible de su mandíbula, los círculos oscuros y amoratados bajo sus ojos. Y la absoluta ausencia de engaño en su expresión. Metió una mano en su maletín médico. Bien. Pasaremos a analgésicos orales, ibuprofeno y un relajante muscular suave. Se colocó unos guantes de látex. Pero cuando dentro de 3 horas sientas que tienes un camión estacionado sobre el pecho, no me pidas que vuelva a conectarte. No lo haré. La retirada de la aguja produjo un pinchazo breve y agudo. No era nada comparado con el dolor constante de todo su cuerpo. Harris colocó un pequeño trozo de gasa sobre la punción. Dejó 2 pequeños frascos naranjas de pastillas sobre la mesita de noche. Guardó sus cosas y se marchó. 2 horas después llegó el efecto de haber retirado los narcóticos fuertes. No fue como un camión. Fue como un torno lento que la aplastaba. Todas las terminaciones nerviosas de su torso parecieron despertar al mismo tiempo y comenzaron a gritar pidiendo oxígeno. La habitación giró, un lento y nauseabundo carrusel de paredes gris carbón. Sofía cerró los ojos con fuerza. Agarró el borde del colchón hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Se concentró en la mecánica física de respirar. Inhala por la nariz. Mantén el diafragma con movimientos pequeños. Exhala por la boca.
Solo un débil y patético silbido de aire. Necesitaba ir al baño. Miró la puerta cerrada al otro lado de la habitación. Estaba a unos 15 pies. Parecía estar a 1 kilómetro. Sofía dejó caer las piernas por el borde de la cama. La gravedad la castigó inmediatamente. La sangre descendió hacia sus pies. Su cabeza quedó ligera y mareada. Apoyó los pies descalzos sobre la alfombra. La lana era suave. Le daba algo firme a lo que aferrarse. Puso una mano sobre el colchón. Inspiró con fuerza. Y se levantó. Las piernas le temblaron. Los músculos de los muslos vibraron. Después de tantos días acostada ya no estaban acostumbrados a sostener su peso. El lado izquierdo de su cuerpo ardió. Una línea dentada de fuego atravesó la cinta médica que rodeaba su pecho. Se mordió el labio hasta volver a sentir sabor a cobre. Dio un paso. El suelo no desapareció, dio otro. Mantuvo el brazo derecho apretado contra las costillas, usándolo como una férula improvisada. No caminaba. Arrastraba los pies. La pierna izquierda quedaba ligeramente retrasada. Con cada movimiento diminuto, el aire escapaba entre sus dientes. Cuando llegó a la puerta del baño estaba cubierta de sudor frío. La bata de hospital se había pegado a su piel húmeda. Abrió la pesada puerta de madera y encendió la luz. La iluminación fluorescente sobre el espejo era despiadada. Sofía agarró los bordes del lavabo de mármol y se observó. El lado izquierdo de su rostro era un lienzo de colores enfermizos. Morados profundos que se convertían en amarillos y verdes desagradables. La hinchazón alrededor del ojo había disminuido lo suficiente para que pudiera abrirlo por completo. Pero los vasos sanguíneos de la esclerótica se habían roto. La parte blanca del ojo era ahora de un rojo vivo, casi demoníaco. Un corte irregular en proceso de cicatrización atravesaba su ceja izquierda. Parecía una baja de guerra. Abrió el grifo. El sonido del agua ocultó la apertura repentina de la puerta del dormitorio a su espalda. Harris dice que exigiste que te quitaran el suero. Sofía se quedó inmóvil. No se giró. En el espejo vio a Roman en la entrada del dormitorio, observándola a través de la puerta abierta del baño. Ese día llevaba un traje gris cargón oscuro. La chaqueta abierta. La corbata aflojada. Parecía cansado. Pero no era agotamiento físico. Era un cansancio más profundo y estructural. Quería tener la cabeza despejada, dijo Sofía mirando su reflejo. Siguió aferrada con fuerza al mármol. No iba a desplomarse delante de él. No otra vez. Y ahora la tienes despejada, respondió Roman. Entró lentamente en el baño y se detuvo a unos pasos de ella. No invadió su espacio personal. Pero su presencia llenó inmediatamente la pequeña habitación de azulejos. ¿Ha valido la pena ese viaje agónico por la alfombra? No me gusta usar orinales de cama, respondió Sofía con voz plana. Y tampoco me gusta estar drogada. Estás temblando, observó Roman. Estoy de pie. Roman miró su reflejo. Estudió los grotescos hematomas, la postura rígida, la expresión obstinada y furiosa de su boca. En sus ojos oscuros no había compasión, solo una evaluación fría y calculadora. La gente de Víctor se dispersó, dijo Roman, cambiando de tema sin ninguna advertencia. Algunos de los mandos intermedios intentaron conservar el control de las operaciones del puerto. Hubo bastante ruido. Sofía lo observó en el espejo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque apareció el nombre de tu hermano, respondió Roman. Resulta que esos $300,000 no eran solamente una deuda de juego. Robó un cargamento de componentes de maquinaria pesada que Víctor sacaba de contrabando por el puerto. Se los vendió a un comprador de Chicago. Se quedó con el dinero. Y huyó. Sofía cerró los ojos. El mármol frío bajo sus manos resultaba increíblemente sólido. Su hermano, claro. Nunca había sido simplemente una mala racha con las cartas. Siempre había un negocio turbio. Siempre una estafa. Y siempre otra persona terminaba pagando las consecuencias. Entonces está muerto, dijo Sofía en voz baja.
Si los compradores de Chicago descubren que lo que les vendió ahora pertenece a mi familia... Sí, está muerto, confirmó Roman. Tengo hombres buscándolo. Si lo encuentran primero, el resultado será exactamente el mismo. Sofía abrió los ojos y encontró la mirada de Roman en el espejo. ¿Y yo? ¿Soy el cebo? Roman finalmente se acercó. Estiró un brazo junto a ella. Su grueso antebrazo rozó la manga de la bata mientras cerraba el grifo. El silencio repentino del baño fue ensordecedor. No eres un cebo, dijo. Su voz descendió hasta convertirse en un murmullo profundo. No tienes absolutamente ningún poder sobre tu hermano. Te dejó aquí para que recibieras una paliza por su robo. Si te apuntara a la cabeza con una pistola durante una transmisión en directo, ni siquiera compraré un billete de avión para regresar. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí, Roman? Sofía se giró para enfrentarse a él. El movimiento envió una nueva oleada de agonía por sus costillas. La ignoró. Si ya no soy una moneda de cambio, y tampoco soy un accesorio, ¿por qué duermo en tu casa segura y gasto el tiempo de tu médico? Roman la miró desde arriba. Estaba tan cerca que Sofía podía oler el aire frío de la ciudad adherido a su chaqueta, mezclado con un leve aroma a tabaco y aceite para armas. ¿Por qué no gritaste cuando los hombres de Víctor te rompieron las costillas?, dijo Roman en voz baja. No suplicaste cuando entraste en aquella sala. Llevaste la escritura de una propiedad para comprar un tiempo que sabías que no temías. Instinto de supervivencia, murmuró Sofía. No. Roman negó ligeramente con la cabeza. El instinto de supervivencia consiste en huir. Lo que tú hiciste fue negarte activamente a someterte. Eso es raro. Retrocedió y se dirigió hacia la puerta del dormitorio. Vuelve a la cama, Sofía. Antes de que te caigas y te abras los puntos, tenemos cosas de las que hablar cuando puedas respirar sin parecer que estás a punto de desmayarte. Al séptimo día, los hematomas de su rostro habían adquirido un amarillo enfermizo. El dolor agudo y punzante de sus costillas se había convertido en una molestia profunda y persistente. Era manejable siempre que no riera, tosiera o girara bruscamente. Sofía no se había reído en 6 meses, así que aquello no era un problema. Salió del dormitorio. La casa segura era un enorme loft diáfano. Paredes de ladrillo visto, vigas de acero, suelos de madera oscura, las ventanas del suelo al techo cubrían toda la pared del fondo y ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El horizonte brillaba bajo una lluvia implacable. Parecía una fortaleza suspendida entre las nubes. Sofía llevaba unos pantalones de chándal grises demasiado grandes y una camiseta negra que había encontrado doblada en un cajón. Eran de Roman. Su pequeño cuerpo desaparecía dentro de aquella ropa. Pero estaba limpia y no comprimía su pecho. El loft estaba en silencio. Demasiado silencio. Sofía avanzó lentamente. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la madera. Pasó junto a una enorme cocina profesional. Los electrodomésticos de acero inoxidable brillaban como si jamás hubieran sido utilizados. Siguió hacia la zona de estar. Había un enorme sofá de cuero y una mesa de centro de cristal. Roman estaba sentado frente a un pesado escritorio de roble situado en una esquina y orientado hacia las ventanas. El escritorio estaba cubierto de planos arquitectónicos y gruesos libros contables negros. Hablaba por teléfono. Sofía se detuvo detrás de un pilar para quedar fuera de su línea directa de visión. No quería esconderse, pero el instinto de volverse invisible estaba profundamente grabado en ella. «Me da igual lo que quiera el jefe del sindicato», decía Roman. Su voz era uniforme, completamente vacía de emoción, y aún así tenía un peso que volvía más denso el aire de la habitación. El contrato del Muelle 41 se negoció hace 3 años. Las condiciones se mantienen. Hubo una pausa. La persona al otro lado hablaba rápidamente.
Su voz era apenas un zumbido que escapaba del auricular. «No», dijo Roman. Una sola palabra. Quedó suspendida en el aire como el hacha de un verdugo. «Dile a Russo que asegure el perímetro. Si los representantes del sindicato intentan abandonar el trabajo al mediodía, romperle las piernas al jefe de la huelga. Solo al jefe. Quiero al resto trabajando a la 1». Colgó. No golpeó el teléfono contra la mesa, lo dejó cuidadosamente sobre el escritorio. Sofía permaneció inmóvil detrás del pilar. Romperle las piernas, solo al jefe. Roman ordenaba violencia con la misma indiferencia con la que otra persona pediría un café solo. No había malicia, era simplemente otra variable dentro de una ecuación que estaba resolviendo. «Puedes salir, Sofía». Las tablas del suelo cerca de la cocina crujieron. El corazón de Sofía golpeó contra sus costillas heridas. Salió de detrás del pilar. Roman no se giró. Mantuvo la mirada fija en la lluvia que azotaba las enormes ventanas. «No estaba espiando», dijo ella con voz firme. «Estabas evaluando», corrigió Roman. Finalmente giró la silla para mirarla. Se recostó y entrelazó sus gruesos dedos sobre el abdomen. Ese día llevaba una camiseta Henley oscura. La tela se tensaba sobre su pecho. «¿Cómo están las costillas?» «Mejor. Harris me quitó la cinta esta mañana». Sofía caminó lentamente hacia la sala, manteniendo una distancia prudente del escritorio. «He oído lo que has dicho por teléfono». «Sé que lo has oído». Ahora controlas los muelles. Controlo las cadenas de suministro, corrigió Roman. Víctor utilizaba el puerto para introducir narcóticos baratos y productos electrónicos robados. Eran negocios de poca monta. Basura. Atraían a la policía. Nosotros movemos mercancías comerciales. Acero, hormigón, madera. Las cosas que la ciudad necesita para construirse. Simplemente aceleramos el proceso aduanero. Y rompemos piernas de sindicalistas cuando se quejan. Los ojos de Roman se estrecharon ligeramente. No era ira, era evaluación. Ayer pagamos $50,000 en efectivo al jefe sindical para garantizar que sus hombres trabajaran durante el fin de semana y descarganer un envío retrasado de barras de acero. Aceptó el dinero. Luego decidió utilizar una huelga para exigir más. Incumplió un contrato. En mi mundo, incumplir un contrato tiene consecuencias físicas. En tu mundo, todo tiene consecuencias físicas, dijo Sofía mientras cruzaba cuidadosamente los brazos sobre el pecho. Sí. Roman se levantó. Caminó hacia ella. Sus pesadas botas resonaron sobre la madera. Se detuvo a pocos pasos y la miró desde arriba. A diferencia del mundo en el que vivías tú, un mundo donde tu hermano robaba a asesinos y te dejaba en una sala de juntas para pagar su cuenta, mi mundo tiene reglas, tiene estructura. Las consecuencias son previsibles. En tu mundo las consecuencias son simplemente mala suerte. Sofía se estremeció. La verdad de sus palabras golpeó con más fuerza que cualquiera de los hombres de Víctor. Durante los últimos 2 años había vivido sobresaltándose ante cualquier sombra, aterrada cada vez que alguien llamaba a la puerta, siempre intentando solucionar las consecuencias de las decisiones caóticas y egoístas de su hermano. No había reglas, solo supervivencia. «Quiero irme», dijo Sofía. Las palabras sabían a ceniza, pero las obligó a salir. «Estoy lo bastante recuperada para caminar. Ya no soy un objetivo para la gente de Víctor porque Víctor ha desaparecido». No hay ninguna razón para que siga aquí. Roman la observó durante un largo momento de silencio. La lluvia golpeaba el cristal. «¿A dónde vas a ir? Tu apartamento ya no existe, tu hermano vació tus cuentas bancarias antes de desaparecer. Tienes un título de educación secundaria, un historial de trabajos mal pagados como camarera y una cara que parece haber pasado por un accidente de coche. Si sales por esa puerta, a medianoche estarás en la calle. Ya me las arreglaré, como te las arreglaste para pagar una deuda de $300,000. Sofía estalló. Su autocontrol finalmente se quebró.
Una oleada de ira le calentó las mejillas. «Deja de hablarme como si fuera una niña. Sobreviví a mi hermano, sobreviví a Víctor, también sobreviviré a esto». «Sobrevivir es poner el listón demasiado bajo, Sofía», dijo Roman en voz baja. Dio un paso hacia ella. Sofía no retrocedió. Levantó la barbilla y sostuvo aquella oscura mirada sin vida. No te mantuve con vida para que volvieras a raspar grasa de platos en una cafetería y pasaras el resto de tus días mirando por encima del hombro por miedo a los prestamistas. Entonces, ¿por qué me mantuviste con vida? Su voz resonó ligeramente en el enorme loft. Porque necesito a alguien que comprenda cómo funciona este lugar desde dentro, respondió Roman. Su tono volvió a aquella frialdad clínica. Pasó junto a ella y se dirigió a la cocina. Me hice con el territorio de Víctor, pero sus cuentas son un desastre. Sus libros están escritos con una especie de código local. Y sus rutas de cobro no aparecen en ningún sistema oficial. Necesito a alguien que sepa cómo trabajaba su gente a nivel de calle. Abrió el enorme frigorífico y sacó una botella de agua. Se la lanzó. Sofía la atrapó con la mano derecha. Hizo una pequeña mueca cuando el movimiento repentino tiró de su pecho. Observó la botella fría de plástico. ¿Quieres que trabaje para ti? La idea era tan absurda que casi se rió. Quiero que descifres los libros de operaciones callejeras de Víctor, aclaró Roman mientras regresaba a su escritorio. Tú administrabas el taller de tu hermano. Llevabas la contabilidad. Vi los libros cuando mis hombres vaciaron el garaje. Mantuviste durante 2 años un negocio moribundo y prácticamente en bancarrota, usando contabilidad creativa y pura obstinación. Tienes cabeza para los números. Y conoces el ecosistema de Víctor. Volvió a sentarse. Sacó de una pila un grueso libro negro encuadernado en cuero. Lo lanzó sobre la mesa de cristal. Cayó con un golpe pesado y autoritario. Descifra sus rutas de cobro. Encuentra el dinero que escondió fuera de los libros oficiales. Hazlo y recibirás un porcentaje de todo lo que recuperemos. Suficiente para abandonar esta ciudad. Suficiente para desaparecer para siempre. Empezar desde cero. Sofía observó el libro negro sobre la mesa. Parecía una bomba esperando a explotar. ¿Y si me niego? Roman tomó su bolígrafo. Entonces debes saber que el ascensor necesita una tarjeta. Haré que uno de mis hombres te acompañe hasta el vestíbulo. Hoy llueve bastante, te recomiendo llevar paraguas. El silencio se extendió entre ambos. Fino. Frágil. Sofía observó el libro. Era un vínculo tangible con la pesadilla a la que apenas había sobrevivido. Tocarlo era como volver a meter la mano dentro del fuego. Pero la alternativa era salir bajo una lluvia helada, sin dinero y con el cuerpo destrozado. Una lenta sentencia de muerte. Roman no estaba fingiendo. No intentaría detenerla, simplemente dejaría que la ciudad se la comiera viva. Sofía caminó hasta la mesa. No se sentó en el caro sofá de cuero. Permaneció de pie frente al libro y lo miró. ¿Cuánto? Su voz era plana, vacía por el cansancio y la necesidad. Roman no levantó la vista de los planos. 5% de todo el capital oculto que recuperemos, 10, respondió Sofía de inmediato. La palabra salió de su boca antes de que su cerebro pudiera detenerla. Roman dejó de escribir. El bolígrafo quedó suspendido sobre el papel. Levantó lentamente la cabeza. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. Pareció que la temperatura de la habitación descendía 10 grados. Estás negociando con un hombre que podría arrojarte por esa ventana y no perder ni un segundo de sueño, dijo Roman con calma. Me mantuviste con vida porque tengo un valor concreto. Sofía agarró el borde de la camiseta demasiado grande para ocultar el ligero temblor de sus manos. No me ofrecerías una parte si no necesitaras encontrar ese dinero rápidamente. 10%. Y quiero un portátil seguro y sin conexión para ejecutar los algoritmos. No voy a hacer esto a mano. Roman la observó durante un momento de silencio aterrador. Sofía pensó que había ido demasiado lejos.
Había confundido su distancia clínica con paciencia. Roman iba a levantarse. Llamaría a Russo. Y 5 minutos después, ella estaría en un callejón. Entonces ocurrió algo absolutamente impensable. Una esquina de la boca de Roman se movió. Fue un gesto microscópico, apenas una alteración en la tensión de su rostro. Pero estaba ahí. 7%. Y el portátil estará completamente aislado de cualquier red. Si intentas conectarlo para contactar con alguien, el disco se destruye. Y mi oferta cambiará de forma drástica. Trato hecho. Sofía soltó el aire. Las rodillas se le sentían débiles. Finalmente se dejó caer sobre el borde del sofá de cuero. Hizo una mueca cuando las costillas se comprimieron. Extendió la mano y acercó el libro. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de columnas de números, fechas, iniciales. No era un cifrado digital. Era un sistema manual. Una forma paranoica y anticuada de llevar las cuentas. Utilizaba un cifrado de sustitución basado en los códigos postales de los barrios, murmuró Sofía mientras recorría la primera página con la mirada. Los números empezaron a moverse y alinearse dentro de su cabeza. Formaban patrones familiares, lógicos. Era lo único para lo que realmente tenía un talento extraordinario. Encontrar orden dentro del caos. Las iniciales no son personas, son puntos de entrega, bodegas, tintorerías, locales de apuestas. Roman la observó. Se había inclinado ligeramente hacia adelante. Los antebrazos descansaban sobre el escritorio. ¿Cuánto tardarás en descifrar todo el libro? 1 semana. Quizá menos si no tengo que dormir. Sofía no levantó la vista. Siguió con el dedo una línea de números. Estaba robando muchísimo dinero a sus propios jefes. Hay por lo menos 2 millones escondidos en estas rutas. Has deducido eso en 30 segundos. Sé cómo funcionan los carroñeros de poca monta, respondió Sofía con amargura. Cerró el libro. Siempre inflan sus márgenes porque saben que son reemplazables. Víctor estaba construyendo su fondo de jubilación. Ahora es mi fondo de jubilación, dijo Roman. Se levantó y caminó hasta un elegante armario negro junto a la cocina. Lo abrió. Dentro había una pequeña caja fuerte empotrada. Introdujo un código. Sacó un portátil gris mate. Regresó a la sala y lo colocó sobre la mesa junto al libro. Está aislado de toda red, recordó Roman. El cargador está en el cajón. Sofía acercó el portátil y abrió la pantalla. Se encendió inmediatamente, no pidió contraseña. Solo había un escritorio vacío y un programa básico de hojas de cálculo. Era una isla digital, estéril, aislada. Necesito café, dijo Sofía. No fue una petición. Lo planteó como un requisito de su nuevo empleo. Roman se detuvo. Miró a la mujer sentada en su sofá, perdida dentro de su ropa, golpeada, cubierta de hematomas y exigiendo cafeína como si fuera la dueña del lugar. No dijo una palabra. Se giró y caminó hacia la cocina. Unos minutos después, el aroma oscuro e intenso del espresso llenó el loft. Roman regresó con 2 pequeñas tazas de cerámica. Dejó una sobre la mesa de cristal junto al portátil. Sofía la tomó. Sus manos todavía temblaban ligeramente. La cerámica vibró suavemente contra el platillo. Bebió un sorbo. Era negro, amargo, increíblemente fuerte. Sabía a supervivencia. Dejó la taza. Abrió la primera página del libro y comenzó a escribir. Sus dedos se desplazaron rápidamente sobre las teclas mientras transformaba la paranoia de Víctor en datos limpios y concretos. Roman no regresó inmediatamente a su escritorio. Se quedó junto a la ventana con su propio espresso en la mano. Observó cómo la lluvia deformaba las luces de la ciudad bajo ellos. Miró el reflejo de Sofía en el cristal. La mujer derrotada y rota de aquella sala de juntas había desaparecido. En su lugar, había algo mucho más interesante. Algo concentrado.
algo peligroso. Cuando encuentres el dinero, dijo Roman, rompiendo el silencio. Su voz era baja y atravesó el sonido de la lluvia y el golpeteo de las teclas. ¿Qué vas a hacer con tu 7%? Sofía no dejó de escribir. Mantuvo los ojos fijos en la pantalla. La luz azul iluminaba los hematomas cada vez más tenues de su rostro. Voy a comprar un billete de ida a algún lugar donde haga mucho calor. Su voz era estable y rítmica. Seguía el mismo ritmo que sus dedos sobre el teclado. Y voy a pasar el resto de mi vida intentando olvidar que existen hombres como tú. Roman bebió lentamente un sorbo de espresso y contempló su ciudad. Ya veremos, dijo en voz baja. Regresó al escritorio y se dejó caer pesadamente sobre la silla de cuero. El silencio volvió a asentarse sobre el loft. Solo lo interrumpían el constante golpeteo de la lluvia y el sonido rápido e implacable de Sofía desplayedazando el fantasma de Víctor. Número a número. Ya no eran captor y cautiva. Ahora estaban unidos por un libro contable, atados por una transacción. Y en el mundo de Roman, una transacción era el vínculo más peligroso de todos. El loft se convirtió en un terrario. Fuera, la ciudad era un organismo inmenso y caótico que había devorado a Sofía y después la había escupido sobre un suelo de madera. Dentro, el tiempo se plegaba sobre sí mismo. Se medía únicamente por el ritmo del teclado y por la lenta desaparición de los morados y amarillos de su piel. Vivían dentro de una extraña órbita silenciosa. Roman abandonaba el loft todas las mañanas a las 6. Regresaba exactamente 12 horas después. Nunca hablaba de los lugares a los que iba, pero siempre traía consigo el olor del mundo exterior. Hormigón mojado, gases de escape y, de vez en cuando, el fuerte aroma metálico de la pólvora. Dejaba un recipiente de comida sobre la isla de la cocina. Comida tailandesa, libanesa, a veces simplemente 2 gruesos filetes de una carnicería local. Nunca preguntaba si Sofía tenía hambre. Solo proporcionaba las calorías necesarias para que su inversión siguiera funcionando. Comían en silencio. No era un silencio incómodo. Era el silencio funcional de 2 depredadores compartiendo un mismo abrevadero. Sofía trabajaba. Se hundió por completo en el libro de Víctor. Encontró una especie de santuario oscuro dentro de la lógica rígida de las matemáticas. Los números no mentían. No hacían promesas que después no pudieran cumplir. Simplemente existían, esperando a que alguien los alineara. Descifró por completo el código durante la 5ª noche. Víctor no se había limitado a quedarse con una pequeña parte del dinero. Llevaba años desangrando la operación. Canalizaba el efectivo a través de un laberinto de puntos muertos y empresas pantalla. Pero el dinero físico era otra cosa. Los activos líquidos con los que planeaba huir estaban todos concentrados en un único lugar. No está en la ciudad, dijo Sofía. Ya había pasado la medianoche. La única luz del loft procedía de la pantalla del portátil y del resplandor ámbar de las farolas que atravesaba los enormes ventanales. Roman estaba sentado en su sillón. Sobre una rodilla descansaba un vaso con un líquido color ámbar. No estaba leyendo. Solo había estado observando la lluvia. Giró lentamente la cabeza. ¿Dónde está? En un desguace de Nueva Jersey, junto a la autopista, respondió Sofía. Le ardían los ojos después de tantas horas frente a la pantalla. Se frotó el ojo sano con la base de la mano. Compró el terreno hace 3 años usando una empresa falsa. El libro señala un contenedor concreto enterrado entre la chatarra. Roman se levantó, se acercó a la mesa y miró la pantalla. Filas de coordenadas descifradas y proyecciones financieras lo miraban desde el monitor. ¿Cuánto? 2,8 millones, respondió Sofía. Su voz permanecía plana.
pero el corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas todavía en proceso de curación. Billetes de 100 agrupados en fajos. Y algunos bonos al portador. Roman no reaccionó ante la cantidad. No sonrió. Solo miró la pantalla durante un largo minuto. «Ponte los zapatos». Sofía se quedó inmóvil. «¿Qué?» Tengo que verificar el punto. Tú eres quien trazó las coordenadas. Roman caminó hacia el perchero y tomó una pesada chaqueta de cuero negro. «Vienes conmigo. Ya te he dado la ubicación», protestó Sofía mientras se levantaba del sofá. Las costillas tiraron y un dolor sordo le recordó lo frágil que todavía estaba. Ese era el trato. Yo lo descifro. Tú consigues el dinero. Yo recibo mi parte. Roman se volvió hacia ella. Su expresión era una pared de granito. El trato termina cuando el dinero esté sobre esta mesa. Hasta entonces, tú eres la arquitecta de esta búsqueda del tesoro. Si es una trampa o un callejón sin salida, quiero que estés a mi lado cuando abramos ese contenedor. Le lanzó el abrigo de lana que había llevado a la reunión. Estaba limpio. El olor a sangre vieja y suciedad del callejón había desaparecido. Póntelo. 10 minutos después, estaban en el aparcamiento subterráneo. Roman no conducía un llamativo coche deportivo. Conducía un todoterreno negro blindado. Las ventanas tintadas eran lo bastante gruesas para detener una bala de rifle de gran calibre. Ya había un hombre al volante. Cuello grueso. Mandíbula con cicatrices. Ruso. Roman abrió la puerta trasera para Sofía. Ella subió. El cuero estaba frío. Roman se sentó a su lado. La pesada puerta se cerró con un sonido denso y hermético que eliminó por completo el ruido del garaje. Viajaron en silencio. La ciudad pasó borrosa tras las ventanas cubiertas de lluvia. Una mancha de neón y miseria. Sofía mantuvo las manos juntas sobre el regazo. Los nudillos estaban blancos. Había pasado la última semana deseando volver al mundo exterior. Deseando libertad. Ahora que estaba fuera, el mundo parecía enorme, aterrador, completamente fuera de su control. Cruzaron el puente hacia Nueva Jersey. El paisaje industrial apareció como un cementerio de hierro oxidado. Altas chimeneas, grúas esqueléticas. Allí el aire no olía a lluvia. Olía a azufre y metal oxidado. Toma la carretera de servicio detrás de la refinería, ordenó Roman, rompiendo el silencio. Su voz era un murmullo profundo dentro de la oscura cabina. Russo respondió con un gruñido y sacó el pesado vehículo del asfalto. Entró en un camino de tierra lleno de surcos. El todoterreno comenzó a sacudirse con violencia. Sofía siseó cuando el cinturón de seguridad se clavó en su pecho. Roman la miró bajo la tenue luz. Extendió una mano, no para consolarla. Tiró de la holgura del cinturón y lo ajustó para que no pasara directamente sobre las costillas fracturadas. Sus nudillos rozaron la clavícula de Sofía. El contacto fue breve, completamente práctico, pero envió una extraña descarga de calor a través de su piel fría. «Estamos cerca», dijo Sofía mientras se aclaraba la garganta y miraba la hoja impresa que llevaba en la mano. «Busca una valla oxidada de alambre, con un cartel amarillo descolorido». Los faros recorrieron un mar de metal retorcido, coches aplastados. Montañas de residuos industriales. Era un monumento a todo lo que la sociedad había descartado y olvidado. «Ahí», gruñó Russo, señalando el parabrisas con un grueso dedo. El vehículo se detuvo frente a una verja cerrada con cadenas. Roman se quitó el cinturón. Metió una mano bajo la chaqueta. Sus dedos descansaron brevemente sobre la empuñadura oscura y pesada de una pistola escondida en la cintura. «Quédate cerca», dijo a Sofía. «No te apartes. Este lugar es una trampa para el tétanos». Abrió la puerta. El aire frío y húmedo entró de golpe. Traía consigo olor a descomposición. Sofía salió tras él y entró en la oscuridad. El barro succionaba las botas de Sofía con cada paso. Se mantuvo exactamente 2 pasos detrás de Roman.
Russo avanzaba por la izquierda. Llevaba una linterna pesada en una mano. La otra permanecía dentro de su chaqueta. Se internaron en el laberinto de chatarra. Lavadoras oxidadas apiladas como rascacielos esqueléticos. Viejos coches comprimidos hasta convertirse en cubos. Las sombras creadas por la linterna de Russo eran largas y deformes. Convertían las montañas de basura en monstruos dentados esperando a atacar. Sofía comprobó las coordenadas impresas. Gira a la izquierda junto al autobús quemado. Roman no hizo preguntas. Giró inmediatamente. Sus pesadas botas trituraron pequeños fragmentos de cristal roto. Lo encontraron bajo un enorme saliente de chapa ondulada, un contenedor de carga estándar de 20 pies. Estaba pintado de un azul apagado y descolorido. Parecía completamente corriente. Solo otra pieza abandonada del sistema logístico. Pero el enorme candado de acero protegido por una cubierta metálica era completamente nuevo. Roman se acercó a las puertas. Ni siquiera intentó forzar la cerradura. Hizo un gesto a Russo. Russo avanzó y sacó de una pesada bolsa de lona unas cizallas hidráulicas compactas. El metal se rompió con un chasquido agudo que resonó por todo el lugar. Sofía se estremeció. Roman tiró de las pesadas puertas. Las bisagras oxidadas chirriaron con fuerza en el silencio mortal del desguace. Russo iluminó el interior. No estaba vacío. Sobre palés de madera había filas perfectamente ordenadas de bolsas de viaje verde oscuro. Roman entró en el contenedor. Abrió la bolsa más cercana. Incluso desde donde estaba, Sofía pudo ver los inconfundibles bloques verde pálido de billetes agrupados en fajos. 2,8, murmuró Roman. Su voz produjo un ligero eco dentro de la caja metálica. Miró a Sofía. La mirada plana y muerta de sus ojos había cambiado. Ahora había un brillo agudo y calculador. Tus cálculos son impecables, Sofía. Carga las bolsas, ordenó Roman a Russo. Russo sujetó la linterna bajo el brazo y tomó la primera bolsa. El primer disparo no sonó como en las películas. No fue una simple explosión seca. Fue un estallido ensordecedor que pareció comprimir el aire dentro de los pulmones de Sofía. Una lluvia de chispas salió despedida del marco metálico del contenedor a pocos centímetros de la cabeza de Roman. ¡Al suelo! Roman rugió. No esperó a que Sofía reaccionara. Salió del contenedor de un salto. Un enorme brazo rodeó la cintura de Sofía y la derribó contra el barro. El impacto le vació los pulmones. Sus costillas estallaron en un crescendo cegador de dolor blanco. Comenzó el fuego automático. Un rugido continuo y aterrador desgarró la noche. Las balas mordieron la tierra, la chatarra, las puertas del contenedor. Una tormenta caótica de plomo y ruido. Roman estaba encima de ella. La aplastaba contra el barro. Su cuerpo era un escudo pesado e impenetrable. Ya tenía la pistola en la mano. Respondía al fuego con ráfagas medidas y disciplinadas. ¡Russo! La voz de Roman atravesó el estruendo. 2 en el flanco izquierdo. Suben por la montaña de coches. Gritó Russo desde detrás de la gruesa puerta de acero del contenedor. Sofía no podía respirar. Tenía barro en la boca. El olor de la pólvora era espeso y asfixiante. Un pánico frío y absoluto le cerró la garganta. Iba a morir allí. Después de sobrevivir a aquella sala. Después de sobrevivir al callejón. Iba a desangrarse en un desguace de Nueva Jersey. Sofía, mírame. La voz de Roman estaba justo junto a su oído. Tranquila, firme, completamente desconectada del caos que estallaba a su alrededor. Sofía giró la cabeza y escupió tierra. El rostro de Roman estaba a pocos centímetros del suyo. Sus ojos se clavaron en ella y exigieron toda su atención. La arrancaron de aquella espiral de pánico. Quédate pegada al suelo. No te levantes. Roman rodó hacia un lado con un movimiento fluido y utilizó un viejo bloque de motor oxidado como cobertura.
Los destellos de los disparos enemigos iluminaban el desguace a golpes. Fogonazos de violencia como luces estroboscópicas. Sofía contó 3 posiciones distintas de disparo. Leales a Víctor. Los que no habían huido. Habían estado vigilando el escondite, esperando a que alguien viniera a reclamarlo. Roman no se limitaba a responder al fuego. Estaba cazando. Se movía con una economía de movimientos aterradora. No desperdiciaba balas. Esperaba un fogonazo. Seguía el movimiento y disparaba. Un grito surgió desde lo alto de la montaña de coches aplastados. Se cortó bruscamente. Los disparos del flanco izquierdo cesaron. Uno menos, dijo Roman con frialdad. Pero todavía quedaban 2, y estaban disparando intensamente para mantener a Roman y Russo atrapados detrás del contenedor y del bloque de motor. El vehículo estaba demasiado lejos. Habían quedado atrapados en una zona de muerte. Sofía permanecía tumbada en el barro. El corazón golpeaba contra la tierra. Miró frenéticamente alrededor. No sabía disparar, no podía luchar. Pero podía ver a través del estrecho espacio bajo el contenedor. Vio unas botas atravesando charcos. Alguien estaba rodeándolos por la derecha. El tirador utilizaba el ruido de los demás disparos para ocultar su aproximación. Se estaba colocando detrás de la cobertura de Roman. Roman estaba concentrado en el frente. Russo estaba inmovilizado a la izquierda. Ninguno de los dos veía al hombre que avanzaba por el flanco derecho. Sofía no pensó. No calculó las probabilidades. Aquel instinto que Roman había reconocido en la sala de juntas tomó el control. Eliminó el miedo. Solo dejó una necesidad fría y absoluta. Su mano buscó a ciegas dentro del barro. Los dedos se cerraron alrededor de un trozo pesado y dentado de barra de acero oxidada. Sofía se arrastró hacia adelante sobre el estómago. Ignoró el fuego agónico de su pecho. Se incorporó contra el costado del contenedor. Quedó escondida dentro de la sombra profunda. El tirador apareció por la esquina. Llevaba el rifle levantado. Apuntaba directamente a la espalda expuesta de Roman. Sofía blandió la barra de acero. No apuntó a la cabeza, apuntó a las rodillas. El pesado hierro golpeó el costado de la pierna del hombre con un crujido enfermizo. El hombre gritó. La pierna cedió instantáneamente. El rifle disparó contra el suelo mientras él caía. El cañón se desvió violentamente lejos de Roman. Roman giró al escuchar el ruido. Vio al hombre caer. Vio a Sofía sujetando la barra de hierro. No dudó. Disparó una vez. El hombre quedó inmóvil dentro del barro. El silencio repentino del desguace fue pesado. Los oídos de Sofía zumbaban. ¡Despejado! Russo gritó desde el otro lado. Roman bajó lentamente el arma. No comprobó los cuerpos. Se giró y caminó directamente hacia Sofía. Ella estaba apoyada contra el metal frío del contenedor. La barra de acero se deslizó de sus dedos temblorosos. Estaba cubierta de barro. Tenía el rostro pálido. Respiraba con jadeos irregulares. Roman miró al hombre muerto sobre el suelo. Luego la miró a ella. Extendió la mano. No para agarrarla. Con el pulgar limpió suavemente una línea de barro oscuro de su mejilla. «Te lo dije», dijo Roman en voz baja. Su pecho todavía subía y bajaba con fuerza. «No eres un accesorio». Se volvió hacia el contenedor. «Russo, carga las bolsas. Nos vamos». El loft parecía diferente cuando regresaron. Ya no parecía una jaula, parecía un búnker. Russo había dejado las bolsas sobre la mesa de cristal y se había marchado. La pesada puerta se cerró tras él. Los dejó sellados dentro. Sofía permaneció en el centro de la habitación. La ropa estaba pesada por el barro que comenzaba a secarse. Le dolía todo el cuerpo. Las costillas palpitaban. Un dolor profundo y persistente exigía una medicación que se negaba a pedir. Pero bajo el dolor había una extraña energía vibrante. Había mirado a la muerte de frente en aquel barro, y la había golpeado con una barra de hierro.
Roman se quitó la chaqueta de cuero y la lanzó sobre una silla. Su camisa blanca estaba manchada de tierra. También había una pequeña mancha de sangre que no era suya. Se acercó a la mesa de cristal y abrió las bolsas. No celebró. Simplemente se puso a trabajar. Sacó fajos de billetes de 100 y los colocó en columnas perfectamente alineadas sobre el cristal. 2,8 millones, dijo Roman al confirmar el recuento. Sacó otro fajo de la bolsa. No lo añadió a la pila principal, lo dejó a un lado, después sacó otro. Y otro. Contó con una precisión rápida y mecánica. Sofía lo observó. El 7% de 2,8 millones son $196,000, dijo Roman sin ninguna inflexión en la voz. Terminó de contar. Golpeó suavemente los bordes de los fajos contra el cristal hasta alinearlos a la perfección. Empujó la pila por la mesa. Se detuvo justo en el borde. Ahí está, dijo Roman. Finalmente levantó la vista. Sus ojos eran dos pozos oscuros e imposibles de leer. Efectivo, sin marcar, imposible de rastrear. Sofía observó el dinero. Era una cantidad descomunal, más dinero del que su patético hermano había visto en toda su vida. Era una nueva identidad. Una pequeña casa en un clima cálido. Una vida en la que nunca tendría que comprobar 2 veces las cerraduras ni estremecerse ante un ruido fuerte. Era exactamente lo que había exigido. El vehículo está preparado abajo, continuó Roman. Russo puede llevarte al aeropuerto o a una estación de tren, lo que prefieras. Ya no existes en los libros de Víctor, tampoco existes en los míos. Eres un fantasma, le estaba ofreciendo la salida, libre, sin deudas, sin condiciones, sin amenazas. Sofía avanzó lentamente. Sus botas cubiertas de barro dejaron débiles huellas sobre la madera impecable. Se detuvo frente a la mesa de cristal, extendió una mano y tocó el fajo superior. El papel estaba seco, frío. Miró el enorme y silencioso loft, después miró por la ventana. La ciudad se extendía ante ella, una máquina violenta y gigantesca que devoraba a los débiles y recompensaba a los despiadados. Sofía había pasado toda su vida intentando esconderse de aquella máquina. Entonces miró a Roman. El hombre que la había levantado del suelo cuando se estaba desangrando. El hombre que, sin pensarlo 2 veces, había colocado su propio cuerpo entre ella y una lluvia de balas. Era un monstruo, sí. Ordenaba romper piernas, ordenaba matar hombres, pero era un monstruo con reglas. Un monstruo que cumplía su palabra. Fuera de allí, con una bolsa llena de dinero, Sofía volvería a convertirse en presa. Tarde o temprano aparecería otro Víctor. El mundo no cambiaba simplemente porque comprabas un billete de avión. El mundo estaba roto en todas partes. Y la única seguridad posible dentro de un mundo roto era permanecer junto al hombre que sostenía el martillo. Sofía empujó el dinero de vuelta por la mesa. La pila se deslizó suavemente y se detuvo a pocos centímetros de las manos de Roman. Roman bajó la mirada hacia el efectivo. Después volvió a mirarla. Su mandíbula se tensó apenas una fracción. ¿Qué estás haciendo? No quiero un billete de ida, respondió Sofía. Su voz no tembló. Era más fuerte de lo que había sido en años. Estás en shock, respondió Roman con brusquedad. Coge el dinero, Sofía. Sal por esa puerta. Las personas como tú no sobreviven dentro de este ecosistema. Sobreviví a Víctor, respondió ella mientras se acercaba a la mesa. Sobreviví al desguace. Descifré en unos días un código que tus hombres no pudieron romper. Sostuvo su mirada. No parpadeó. No retrocedió. Ya no quiero seguir huyendo. Huir es agotador. Roman la observó. La frialdad clínica había desaparecido. En su lugar había un escrutinio intenso y pesado. Buscaba el engaño. Buscaba el miedo. No encontró ninguno. No sabes lo que estás pidiendo, dijo Roman. Su voz descendió hasta un murmullo peligroso.
Esto no es un juego. Si te quedas, no podrás marcharte cuando las cosas se pongan feas. Te conviertes en parte de la maquinaria. Tendrás que cargar con su peso. He cargado con ese peso toda mi vida, respondió Sofía en voz baja. Al menos contigo la maquinaria tiene sentido. El silencio se extendió entre ambos. Ya no era el silencio frágil entre captor y cautiva. Era el silencio denso y electrizado de una negociación que había llegado a su límite absoluto. Roman observó a la mujer frente a él. Llevaba su ropa ahora destrozada. Estaba cubierta de barro, golpeada, pero seguía completamente intacta por dentro. Extendió una enorme mano y la apoyó sobre la pila de dinero que Sofía le había devuelto. Necesito a alguien que audite el nuevo territorio, dijo Roman lentamente. Las cuentas son un desastre. La transición será complicada, puedo arreglarlas, respondió Sofía. Roman sostuvo su mirada durante un largo momento. No sonrió, no se suavizó, pero la frialdad de sus ojos cambió. Se convirtió en algo permanente, algo posesivo. Entonces el 7% se queda en la caja fuerte, dijo Roman. Empiezas mañana. Sofía tampoco sonrió, solo asintió una vez. Había cambiado una jaula por otra, pero esta vez ella tenía la llave. Sofía eligió el mundo oscuro y peligroso en lugar de la ilusión de seguridad. Demostró que, algunas veces, la única forma de sobrevivir a los monstruos es permanecer junto al más poderoso de todos. Su alianza quedó forjada con sangre y libros contables. Pero en el mundo de Roman, la lealtad era el arma más letal de todas. ¿Qué te pareció la decisión final de Sofía? ¿Habrías tomado el dinero y huido? ¿O te habrías quedado entre las sombras junto al jefe? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia oscura, intensa y llena de peligro te mantuvo al borde del asiento, dale a me gusta. Comparte el video con otros amantes del romance oscuro. Y no olvides suscribirte para no perderte otra intensa historia de la mafia. Nos vemos en la próxima.